Hoy puede ser. Último martes de octubre, se viene noviembre viene con un montón de noticias a nivel internacional y sobre todo en el ámbito de la política. Como cada martes se nos está visitando nuestro columnista de política estrella, el magíster Alberto Martínez del Peso, él es docente de nuestra Universidad Nacional de Chilecito. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo les va a todos? Buen día. Buen día, profe. ¿Cómo estamos para este último martes del mes de octubre? Bien. Lindo día, la primavera hace de las suyas con las alergias, pero todo bien. Usted también padece las alergias. Igual hay gente que tiene alergia a algunos otros temas, ¿no? Sí. Tiene alergia a la política, hay algunos que dicen que le tienen alergia a la política, pero sin embargo los atraviesa de un lado y del otro. Y a nosotros... Pero qué mejor antialérgico que tener analistas expertos como la persona que ya está conectada en línea con nosotros. Ah, no viene solo encima. No viene solo. Y tenemos el gusto de hablar por segunda vez en esta columna con Pablo Pozzi. Él es PhD en Historia por SANI, Estados Unidos, y profesor titular de la Cátedra de Historia de Estados Unidos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es especialista en Historia Social Contemporánea, particularmente en clase obrera post-1945, tanto norteamericana como argentina. Le damos la bienvenida al aire aquí de Hoy Puede Ser. Gabriel, Tamara y Alberto los saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Buenas y santas, ¿cómo les va a ustedes? ¿Qué tal, doctor? Encantado, Pablo, de recibirlo nuevamente. Y bueno, y acá lo tenemos a su amigo con nosotros que lleva adelante la columna. Gracias, Pablo, por estar acá. No, por favor, faltaba más. Estaba escuchándonos hablar de alergias y estamos todos apestados. Sí, por eso también lo dije, sí. ¿Viste? A ver, estamos todos más o menos con esto y hay gente que nos habla de algunas alergias, como decíamos, a la política. Por eso me gustó lo que decía Tami. Qué bueno tener antialérgicos de las mejores, como es la información que nos pueden brindar los especialistas. El doctor Pablo Pozzi, el magíster Alberto Martínez del Peso y bueno, no sé, nos planteaba fuera del micrófono, Alberto, que tenías una pregunta muy puntual. Claro, pero antes de entrar a la pregunta, situemos a la audiencia, porque estamos a casi una semana para que se realicen las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que van a ser el próximo 5 de noviembre, y las encuestas entre los candidatos presidenciales muestran cierta paridad. Por un lado tenemos a Kamala Harris representando al Partido Demócrata, y por el otro lado a Donald Trump representando nuevamente a los republicanos. Ahora sigamos con la primera pregunta del profe. ¿Qué tal, Pablo? Mira, te voy a hacer una pregunta un poco amplia, pero pensando en nuestra audiencia, el de por qué las personas que nos están escuchando les tendría que importar el resultado de las elecciones en Estados Unidos, o hay mucha pirotecnia en el tema. Sí, porque es la gran potencia mundial, viene definiendo un sinfín de cosas. Si no fuera por Estados Unidos, Israel no habría bombardeado a Teherán, Zelensky no estaría metido en la guerra con Rusia, los yemenitas no tendrían los líos que tienen, y Gaza no sería el desastre que es, igual que el Líbano y tantos otros lugares, vamos. Entonces nos tiene que importar, sí, porque define la economía, la política mundial, el comercio, un sinfín de cosas. Así que Estados Unidos tiene la capacidad de que su política exterior domine básicamente amplias partes del planeta. Sí, de hecho la domina, o sea, tiene 380 bases militares alrededor del mundo. Digamos, o sea, ¿querés terminar la guerra de Ucrania? Dejá de mandarle armas a Zelensky. ¿Querés terminar el lío en el cercano oriente? Dejá de darle un apoyo irrestricto a Israel. Digamos, no es muy complicado eso. De hecho, todos sabemos, y los medios hasta lo han dicho, que Netanyahu, antes de bombardear a Irán, consultó con Estados Unidos, que le dio el visto bueno. Claro. Así que donde hay tiros hay que mirar a Estados Unidos, pero bueno, ahora tiene elecciones y parecería ser que definirían algo del escenario que vos decís. Totalmente, pero además pensá que el viejo dicho es cierto. Cuando ellos se resfrían, nosotros tenemos pulmonía. Claro. Por algo, cuanto político hay dando vuelta en la Argentina, se da una vuelta por Estados Unidos a ver qué pasa. Sí, efectivamente, el martes que viene, o sea, en una semana hay elecciones en Estados Unidos, elecciones que de hecho ya están corriendo. Hace un mes que vienen votando los norteamericanos, o sea, la votación allá no es como acá, vos podés votar por correo en una cantidad de estados, en otros podéis votar adelantado,
Hay lugares, condados, donde podés votar 2 semanas, ir a la urna 2 semanas antes. Hay otros donde solo podés ir en el horario de votación el primer martes de noviembre. Esto implica algo que nadie jamás nunca te dice, que es que las posibilidades de fraude son enormes. Y esto no lo dice Pozzi porque es malo y anti-norteamericano y qué sé yo y qué sé cuánto. Digamos, en el siglo XIX hubo numerosos casos de fraude, en el siglo XX también, de entre los más destacados la elección de Kennedy. Está ampliamente admitido que hubo fraude por parte de la mafia en el estado de Illinois. La senaduría de Nixon por California, la primera elección que tiene a nivel nacional Nixon, hay fraude en California. Bush gana con lo que se puede denominar fraude en Florida. Puedo seguir, así una cosa tras otra esto. Pablo, entonces es algo complicado, sí. Sí, quería preguntarte específicamente de estas elecciones donde tenemos un escenario sumamente polarizado, dos figuras, si se quiere, completamente opuestas, al menos desde lo discursivo o lo narrativo de la propuesta electoral. Por un lado tenemos a Kamala Harris, que tiene una historia militante y de incidencia en el Estado casi desde que se recibe de la universidad como abogada, ha sido fiscal de Estado, ha sido senadora, y por el otro lado, Donald Trump. Y no compres lo que dice el New York Times. La militancia de Kamala es ínfima. Kamala siempre fue una apparatchik del Partido Demócrata, vinculada con el ala Obama, o el ala Clinton realmente, que es el ala Obama del Partido Demócrata, que nunca tuvo una base social demasiado grande, que nunca caminó el barrio. Ella saltó de la nada a ser fiscal, y de ser fiscal a ser senadora nacional, y de ahí a ser vicepresidente. Digamos, no es una persona conocida ni siquiera remotamente por su trabajo social o por tener vinculaciones barriales. Esto no la hace peor que Trump. Lo que sí hace, que es una cosa notable, que se ha generado un discurso en torno a Kamala, tanto de un lado como del otro, que dista bastante de la realidad, pero que ha sido muy notable. Para Trump, Kamala es una comunista infiltrada en Estados Unidos, y los zurdos ultraizquierdistas van a hacerse cargo del país. Para los demócratas no niegan la acusación esa, pero es una persona progresista que le refleja reivindicaciones sociales y una cantidad de cosas. La realidad dista mucho de ambas cosas. La realidad es que es una persona bastante gris, que pasó francamente desapercibida como senadora, muy desapercibida como vicepresidente de la Nación, fue muy destacada como fiscal por meter presos sobre todo a jóvenes negros de California por fumarse un porro. Esto es literal. Entonces ahí ¿no? Sí. Digamos, el problema que hay en Estados Unidos es que no hay una verdadera opción. Ese es un problema serio. Claro. Entonces los dos son bastante de derecha, los dos son bien conservadores, uno más populista, Trump, la otra menos populista. ¿Cuál es mejor? ¿Qué sé yo? La pregunta entonces iría en el sentido de, ¿hay algo igual que en la dinámica de las campañas en Estados Unidos cambió? O sea, no sé cuánto hay de cosmético, como era lo que decías vos, de que hay que tener cuidado con lo que leemos, pero ya no son las elecciones por lo menos aburridas entre Bush hijo y Al Gore, sino que en los últimos, usted me dirá mejor, 15 años, está pasando que hay cierto magnetismo que el candidato necesita proyectar, ¿no? El gran fenómeno es Trump. Cada vez que se habla de elecciones se tiene que explicar de qué es lo que pasó con Trump, y ahora parecería que Kamala Harris tiene como que imitar ese magnetismo, y le están inventando o no, o exaltando la figura de que ella también es una persona excepcional.
A ver, sí, no, y más o menos. A ver, Trump es un showman. Claro. Sí. La diferencia entre Bush padre, Bush hijo, Al Gore y Clinton es que sus planteos, más allá de cierta cuestión mediática, tenían contenido. O sea, la propuesta de Gore era una cuestión medioambiental, o sea, importante. En términos generales, Bush, en cambio, reivindicaba fortalecer el complejo militar industrial, etcétera, y lo decían. Estos tipos, en el caso de Trump es un showman en el sentido que su experiencia televisiva ha sido muy bien aprovechada, y el tipo lo que se ha logrado es identificarse con el norteamericano medio. O sea, es tan racista, misógino, xenófobo, conservador, ultra religioso como el norteamericano medio. En eso tampoco hay que engañarse. Mucha gente se identifica con él porque es como ellos. Lo que no es como ellos es que es multimillonario. Pero ahí el tipo hace propaganda en función de decir que él ganó la plata porque es un brillante empresario. Es mentira, él heredó buena parte de su plata. Y ahí también hay un discurso creado y generado. En el caso de Kamala es una cosa más complicada, donde su eje central es tratar de ser simpática, hacer accesible, parecerse una persona común, pero está lleno las redes sociales de los discursos de Kamala que le falta contenido. A mí me impresiona cómo parece Cantinflas cuando habla y no dice nada y repite cosas y palabras y palabras y palabras y palabras. Y los republicanos han hecho un eje importante de campaña en torno a eso, de agarrar sus discursos y cuestionarlos en el sentido que está a favor o en contra del aborto, y ella dice ni, o empieza a hablar de su madre cuando era niña. Entonces, claro, la verdad que bueno, y de hecho muchos de los seguidores del ala demócrata no confían o los progresistas por lo menos no confían tanto en la figura de Kamala y la tornan como si fuera un gris, mesurada, que al final está negociando con las derechas. No, sí, totalmente. De todas maneras, aquí hay algo que impacta fuertemente en la elección. Esta es una elección definida por el odio. Claro. Lo que hay es una grieta inmensa donde cada sector odia al otro con poderosa fuerza. Ese es un dato novedoso, ¿no? Históricamente hablando. ¿Cómo? Es un dato novedoso, ¿sí? que se esté llegando a ese nivel. Para los norteamericanos sí, donde, digamos, ellos sí creían en la cuestión de que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. En este caso es una cosa, digamos, donde, a ver, el discurso de un lado y del otro, deja de lado los candidatos, bueno, deja de lado a Kamala, pero a Trump en sí, Trump sí lo hace, son un discurso que Milei es un poroto al lado de estos tipos, las cosas que son capaces de decir uno del otro. Pensé que Hillary Clinton acaba de mandarse un largo discurso anunciando que si gana Trump viene el fascismo. Claro. O sea, la descalificación absoluta del contrario. Es muy difícil gobernar después de eso. Claro. ¿Cómo haces para dialogar con este tipo si llega a ganar? Además, ¿cómo haces para aceptarlo? Yo tengo amigos que los dos supuestos intentos de que lo asesinaran a Trump, lo celebraron profundamente, pero celebraron así, con alegría. Digamos, ¿Y qué te parece que pasó, ¿no? Socialmente como para... ¿Qué te parece que pasó socialmente para que se diera esa degradación, como para dejar de contextualizar un poco y ya después nos metemos en los pálpitos a futuro de las elecciones? Lo que pasa es que desde Reagan en adelante el neoliberalismo ha hecho pudrir la sociedad norteamericana. A ver, yo acabo de estar en Nueva York. A mí me llamó la atención en Nueva York, acá en la Manhattan, el centro de la ciudad, ha cambiado profundamente. Se ha blanquizado, enriquecido, donde podés
cenar en un restaurante que te cobra $150 el plato, mientras que en la ventana vos mirás a la calle y hay ollas populares, tipos tirados pidiendo plata. Digamos, hay gente que se ha beneficiado increíblemente y otros que han desaparecido del mapa. Un alquiler en Nueva York que está entre $3.000 y $7.000 el mes, digamos, donde el salario de un docente bien pago, con antigüedad, etcétera, llega a $7.000. O sea, el docente medio no puede vivir en la ciudad donde enseña. Claro. Esto ha generado bronca, odio, agudizado odio de clase, odio racial, donde en eso se sube un montón de gente para hacer su agosto, los que dicen que el problema son los inmigrantes mexicanos, que son los gays, que son los ricos, que son los pobres, que son los que no quieren trabajar. Hay para todos los gustos habidos y por haber. Claro. ¿Y cuál puede ser el resultado de una sociedad tan polarizada, gane quien gane? Yo creo que desde lo narrativo, siempre mirándolo desde mi aspecto como comunicador, el marketing, lo narrativo, la historia que uno se plantea de cada candidato, pero lo que queda después es esa polarización, ese odio que ya está muy metido en los tejidos de la sociedad. ¿Qué se puede esperar para luego de estas elecciones, para el día después? Buen punto, chica inteligente, Tamara. Sí, a ver, el problema es la gobernabilidad del país, donde, la gobernabilidad tiene dos aristas, uno hacer aprobar leyes y otro el control sobre el gobierno. Vos pensás que la vasta mayoría de los norteamericanos están en contra de que Estados Unidos gaste un peso en la guerra de Ucrania. Sí, y sin embargo gastan montañas de pesos. La vasta mayoría de los norteamericanos, que estoy hablando, vasta mayoría, te hablo del 55% del país, está en contra de lo que Israel está haciendo en Gaza. Y sin embargo Estados Unidos brinda un apoyo feroz en torno a lo que hace Israel en Gaza. Esto implica una cantidad de cosas importantes. Una de las cosas importantes es que la confianza del norteamericano medio en sus gobernantes está en el nivel más bajo en la historia. Te estoy hablando, la gente que opina positivamente del gobierno norteamericano es el 10-12%. Bajísimo. Sí. Esto implica un sinfín de problemas en torno a cuestiones de gobierno hacia el futuro, etcétera, amén de que surgen políticos absolutamente chiflados, Trump es un buen ejemplo, que concitan votos. Entonces tenés tipos afiliados al Ku Klux Klan que concitan votos, tenés neonazis, locos, evangélicos, cualquiera que no parezca, diría Milei, el hombre de la casta. Digamos, Milei no es el único fenómeno que está ocurriendo, en Estados Unidos ocurre lo mismo. Y el resultado, además, en torno a esto es que la gente se da cuenta se da cuenta por lo mismo, de la mentira. O sea, Kamala insiste y los demócratas insisten que el gobierno de Biden ha sido muy buen gobierno. Para la media norteamericana no es verdad. La inflación ha sido una cosa, para nosotros risible, pero para ellos horrenda. O sea, la mayoría de los norteamericanos dicen, ante la pregunta del encuestador, ¿estabas mejor hace 4 años que hoy, sí o no? Y sí, estaba mejor hace 4 años. Hace 4 años estaba Trump. Claro. Claro, pero también hace 4 años creo que no había pasado la pandemia, en todas las cataratas de tensiones no había económicas. Pandemia, no estaban las guerras actuales, no había un montón de cosas. Ahora, es cierto, pero el norteamericano medio lo ve como que el presidente es el responsable. Claro. De lo que estás dejando claro es que por lo menos en estas elecciones las tendencias de que los intereses de empresas, clase dominante o como lo querramos llamar, van en un sentido que es pagar guerras, financiar armamento. Totalmente. Y el de la sociedad estadounidense no van de la mano, o sea, los intereses de los representantes van en un sentido y el de la sociedad que los vota va en otro.
te digo una cosa breve porque debo estar quedándome sin tiempo. Hay dos sociólogos, Gillens y Page, Sí. que de la Universidad de Princeton, que hicieron un largo estudio hace 10, 12 años sobre las votaciones en el Congreso y la opinión pública norteamericana. Ellos encontraron que en las veces en las cuales la opinión pública iba para un lado, ¿sí?, el 80% de esas veces las votaciones en el Congreso iban en contra de lo que quería la opinión pública en general. Y por lo tanto lo que los tipos buscando más, definen, es que dicen que Estados Unidos no es una república, es una oligarquía. Claro. Donde lo que define son los grupos de interés con mucha plata. Eso para el mito norteamericano y la legitimidad de sus instituciones es algo terrible. Absolutamente. Miren cualquier película de Hollywood, de John Wayne y van a ver que Estados Unidos es democrático, la justicia siempre triunfa, el policía malo es excepción. Hay que preguntarle ahí a otro que conocemos, a Fabio Nigra, sobre la historia de Estados Unidos en el cine, ¿no? Tal cual, exactamente, usted lo dijo. Entonces, ¿cómo ves el futuro en un contexto como el que estamos hablando, en donde el voto es voluntario, o sea, no es obligatorio, hay una crisis de representatividad, pero Estados Unidos digita las guerras en el mundo? ¿Qué te parece que va a resultar de estas elecciones y de los años que vienen, que ya es un poco lo que preguntó Tamara? Primero hay un desprestigio de la democracia electoral con todo lo que eso implica. La segunda cuestión en torno a eso es que realmente gane quien gane, no sabemos qué va a pasar. Suponiendo que ganara Trump, ¿va a repetir las políticas y los enfoques hechos hace 4 años? Claro. ¿O no? Está prometiendo no empezar guerras, Trump. Claro, desde el punto de vista nuestro, o sea, argentino, ¿va a bajar el nivel de tensión mundial? O sea, trató de hacerlo, excepto en el caso de China. Diálogo con Corea del Norte, apertura hacia Putin, rechazo a invadir Venezuela, bueno, una cantidad de cosas. Hoy en día, ¿va a ser lo mismo o no? ¿Y qué tanto podría hacerlo Donald Trump, teniendo en cuenta esto de la gobernabilidad y que si bien Estados Unidos elige presidente, muchas de las acciones que puede llevar a cabo un presidente dependen del Parlamento, del Congreso? En el caso que Donald Trump, por ejemplo, quisiera culminar con algunas guerras, ¿qué tanto la industria militar estadounidense se lo permitiría? Tal cual. Bueno, y ahí vamos a la otra cosa, que es que como Trump viene mejorando en las encuestas, de ahí que las encuestas reflejen bien lo que la intención del voto, etcétera, o no, es otra cuestión. Pero como viene mejorando, una cantidad de candidatos demócratas ya vienen pronunciándose de 2 semanas acá que coinciden con buena parte de las políticas de Trump. O sea, no es una cuestión electoral por línea partidaria, sino que hay una fisura en los partidos también en torno a esto, donde el trumpismo va mucho más allá de los republicanos, y hay todo un sector de republicanos que son anti-Trump. O sea, viejos funcionarios de los Bush, los Cheney, están apoyando a Kamala, los mismos Bush están apoyando a Kamala. Esto es una cosa, digamos, novedosa en el contexto norteamericano, ¿no? Al mismo tiempo, Robert Kennedy está apoyando a Trump. Increíble. Sí. Suponiendo que Robert Kennedy sea bueno, ¿no? Que es otra cosa. Claro, que no sea tan de derecha, supuestamente. Exactamente. Bueno, si supuestamente no lo era, pero de todas maneras, que un apellido Kennedy esté con Trump, claro, es notable e importante en la política norteamericana, ¿no? Si tuvieras que arriesgar un resultado, ¿qué dirías? No sé, a ver, está muy difícil esta vez. Suponiendo que tenga algo que ver con la elección hace 4 años o hace 8, hace 4 años Biden iba arriba 6 puntos en las encuestas. Ganó por más o menos 2, un poquito menos de 2.
como la elección norteamericana realmente no se define por el voto popular, sino por el voto en el colegio electoral, lo del colegio electoral en los estados importantes de disputa va ganando Trump. A ver, nunca fue abajo. Hay que ver si resulta ser cierto. Una cantidad de gente anti-Trump está esperando que esas encuestas sean falsas. Lo factible sería que una vez más Trump pierda el voto popular y pueda ganar el voto electoral. La gran pregunta es, ¿lo van a dejar? Claro. Digo, acá tenemos un montón de cosas que hacen a eso. Las acusaciones de fraude de hace 4 años de los trumpistas y las de fraude que hicieron los demócratas hace 8 años, acordémonos que acusaban a Putin de cometer fraude en Estados Unidos, implican que la posibilidad de fraude es existente. La posibilidad de fraude no va a mover el resultado final 10%, pero sí lo puede mover 3%. Claro. En una elección tan pegada como esta, 3% define. Claro. Bueno, Pablo, entonces hablaremos luego con los resultados puestos. Claro. Después de la elección, y ahí lloraremos o lloraremos. Claro. Dale, va un inmenso abrazo. Y no hay ninguna que sea buena, ¿no? Digamos, con el triunfo de uno u otro candidato, el impacto directo sobre Argentina siempre va a ser complicado. Y a la respuesta, aunque Milei insiste que si gana Trump le va a ir muy bien porque es amigo, es que Milei cree en Santa Claus. Claro, porque y no hay Santa Claus. No lo veo muy a Trump de Santa Claus, que digamos, es más Grinch que otra cosa. Escúchame, aunque ganara Trump y sea íntimo amigo y a los dos le guste Luisito González, la realidad de la milanesa es que Trump tiene tantos problemas en Estados Unidos que dudo muy mucho que abra mucho la billetera para el gobierno argentino. Sí, igualmente los amigos de Trump no sé hasta qué punto están confiados, no sé qué tanto le dan la espalda a los amigos. Literalmente. Sí, así pero bueno, qué sé yo, igual hay que ver, porque no te olvides que ahora, por ejemplo, el presidente se dio cuenta, porque alguien lo asesoró, que hay una nueva portada del nuevo cómic de Superman que está inspirado en él, dice Milei. Ay, Dios, por favor. Pero la realidad de la milanesa, estamos gobernados por cada uno, todos nosotros. Sí, a nivel internacional, sí. Por eso es muy importante fijarse a quién uno vota y a quién uno lleva al poder. Pero bueno, Pablo, literalmente, y ese es parte del problema por el cual mucha gente deja de votar. Sí. ¿Se acuerdan? No sé si algunos de ustedes, porque por ahí Tamara es muy joven, Alberto es muy joven, yo no tanto, pero había un célebre audio que daba vueltas del Gato Peters, ¿se acuerdan? Donde hablaba de los boludos, básicamente. Son muchos y claro, votan. que dice, hay que tener cuidado porque son muchos y eligen presidente. Bueno, pero escúcheme, así, última perlita que no tiene desperdicio. En Estados Unidos siempre se pone en la papeleta de la urna, ¿sí?, a el Pato Donald, Mickey Mouse y hasta Osama Bin Laden. Sí. Para cotejar de qué hace la gente. Siempre reciben miles de votos. Claro. Bueno, pero eso ya te dice claramente que tanto nos estamos fijando. Acá en la Argentina se metió una feta de salame. Dale, un abrazo, gente. Acá en Argentina ha ganado cada salame también. En Uruguay pusieron $6.000 en una de las urnas en las últimas elecciones. Estuvimos allí en contacto telefónico con Pablo Pozzi. Él es PhD en Historia, profesor titular de la Cátedra de Historia de Estados Unidos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y con él y junto al magíster Alberto Martínez del Peso intentamos analizar qué podemos esperar de estas próximas elecciones en Estados Unidos. Alberto, gracias, gracias por supuesto a Pablo Pozzi también. Y Alberto, nos estamos reencontrando, no sé, de acá varios días, encontrando, no sé, martes sin actividad. Listo, para es un buen periodo. La soberanía nacional. Claro, traiga empanadas, algo para festejar la soberanía nacional. Listo, o un misil. Alberto, muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. El magíster Alberto Martínez del Peso junto al doctor Pablo Pozzi nos ayudaban a hacer esta previa sobre las elecciones en los Estados Unidos. ¿Se puede entender, se puede analizar? Y sí, de ahí a que
tengamos la posta? Como dijeron los especialistas, todavía hay que esperar. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.